¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es José Luis Ugalde Morales y estamos en Radio Tule. El día de hoy vamos a tener una transmisión especial, vamos a tener un nuevo contenido a través del cual vamos a estar platicando con todas y todos ustedes. Vamos a platicar de temas locales, vamos a tener invitados, vamos a hablar de situaciones estatales y pues también de temas internacionales que al final del día vienen a afectarnos a todas y a todos nosotros. Nos vamos a presentar, voy a empezar a mi derecha, de este lado tenemos a Martín Jiménez, para servirte. excelente, el compañero Martí va a estar aquí acompañándonos y del lado izquierdo tenemos a quien nos va a estar platicando sobre la historia del municipio, al compañero Alan Sánchez a sus órdenes. excelente, miren, pues acá tenemos al compañero Alan, él es historiador, acá tenemos a Martín, él es abogado, él es criminólogo, y pues de este lado estoy yo, José Luis, que soy sociólogo, y pues vamos a intentar hacer una sinergia en este capítulo. El día de hoy nos da mucho gusto recibir en este primer capítulo de estas transmisiones de Radio Tule al compañero Alan Sánchez. Él es originario de la comunidad de San Pablo, una comunidad muy importante en nuestro municipio, llena de tradiciones y llena también de gente muy capaz, muy interesante. El día de hoy Alan nos va a platicar sobre la historia de nuestro municipio, que es un tema que tenemos en boga, ¿no? Que no hay tanta difusión sobre nuestra cultura, que no sabemos de dónde venimos, que no sabemos qué ha pasado con Tolimán. Luego el archivo se ha quemado. No hay datos tan antiguos del municipio, entonces de lo poco que sabemos es a través de archivos estatales, archivos estatales y también mucha información en el Archivo General de la Nación. ¿Cuántos años tiene Tolimán? Como tal no existe, o hasta el momento no he encontrado como tal un acta de fundación, que ni precisamente, por ejemplo, Querétaro la tiene. No tiene un acta de fundación como tal, como sí la podría tener lo que hoy es la ciudad de Morelia. Morelia sí tiene su como acta de fundación. Querétaro no la tiene y entonces Tolimán tampoco. Lo que se ha manejado es que Tolimán se funda hacia 1532. 1532. Tampoco es una Fecha cierta. no cierta, pero hasta el momento yo tampoco he encontrado un documento en el que precisamente sí se menciona a Tolimán y que diga Tolimán se funda en 1532 por tales personas. Lo que sí es cierto sobre la fundación de Tolimán es que se inserta en esta política del siglo XVI en la que se descubren las minas de Zacatecas. Zacatecas es muy importante para pues la parte de los metales preciosos que se descubren en esta zona. Tolimán tiene una rica historia muy importante y que desgraciadamente a través de todas estas problemáticas, de todos estos movimientos sociales, se han perdido gran parte de la historia escrita de nuestro municipio. Claro que también tenemos la información de las fuentes orales, de testimonios que quedan en la memoria colectiva de nuestro municipio. Sí. Sin embargo, sí, para documentos de hace 400 años, aquí como tal en el municipio no hay tanta información. Entonces, la mayor parte de la información con la que se ha tratado de reconstruir el pasado de Tolimán, tratar de explicarlo, es a través de archivos estatales y también a través de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Es información de fuera del Sí, municipio. fuera del municipio. Aquí en el municipio, entonces, de los pocos archivos que todavía tenemos, son los de la parroquia, que son bautizos, Actas de defunción. sí, de funciones, matrimonios, exacto, toda esta cuestión. Pero más allá no tenemos información tan antigua. Y sí, es una lástima porque Tolimán, como les digo, no sabemos exactamente el año que se funda, porque como les mencionaba, no existe como tal un acta de fundación. Okay. Pero sí, lo que sí tenemos certeza es que ya para finales del siglo XVI, que son los años de 1500, ya está Tolimán. Ya existe. Ya existe Tolimán. Okay. Y como les decía, Tolimán se funda como un poblado de contención en esta situación en el que pues están descubriendo las minas de Zacatecas y que tratan de pues crear todas estas poblaciones que les sirvan como contención para los ataques de los pueblos chichimecas, ¿no? Y claro, pues también hay que entender esa lógica en el siglo XVI que pues evidentemente si alguien incursiona al territorio que durante milenios has estado habitando, pues hay que defenderlo, ¿no? Entonces, Respondes a su madre. sí, claro.
esta lógica de que pues hay que defenderlo. Pero sí, Tolimán se funda precisamente con esta situación de defensa del camino real de tierra adentro, así como pues también se empiezan a fundar poblados de San Pablo, San Miguel, que son como los poblados más antiguos que existen aquí en el municipio. Pero sí es precisamente por esto, y a su vez también con esta idea que tenía la corona española de evangelizar, ¿no? De convertir a la fe católica hacia los grupos originarios que habitaban aquí en Tolimán. Y sí es esta situación, o sea, defender y también evangelizar. Evangelizar, correcto. ¿A qué se dedicaba la gente al principio? ¿Qué hacían los tolimanenses, las tolimanenses? Ok, tenemos dos como grupos de personas. Primeramente, gran parte de lo que actualmente es el territorio del municipio de Tolimán, Ajá, pues había estas haciendas. ok. Haciendas que en su mayoría pues eran encargadas de producción ganadera, Sí. sobre todo la producción caprina, los chivos, pues, los chivos, los chivos, los chivos. Y eran, o sea, cantidades grandes, o sea, no estamos hablando de rebaños de 1000, estamos hablando de rebaños de 10,000, de 20,000, de 30,000 cabras. Cosas que ya no vemos actualmente. Sí, ya no. Entonces la economía de las haciendas era sobre todo en la producción chivos, de ganadera de chivo. Esa era la parte como de la élite, ¿no? De sí, tolimanense o la élite de esa época. Y también tenemos, por otro lado, la población que se dedicaba pues a la agricultura de autosuficiente, tenían sus propios cultivos y de ahí se sostenía. También pues tenemos cuestiones como muy artesanales, sobre todo con el ixtle, esta fibra del maguey. Sí. Mucha artesanía en ese momento, y hasta el siglo XX, por ejemplo, inclusive todavía me cuenta mi abuelita que mi bisabuelo todavía trabajaba esta fibra de maguey. Y de maguey. Y era, pues, en el porfiriato, pues, el enequén, algo similar, ¿no? Entonces era un elemento importante porque se elaboraban costales, guangoches y toda esta situación. Entonces era una materia prima importante que pues le permitía a las personas también obtener una fuente de ingresos. Así también pensemos también en los textiles, también en textiles. Y sí, sobre todo era como muy esta producción agrícola autosuficiente. Hace poco estuve rastreando unos documentos de hace como 30 años y precisamente comentaste que se han quemado en varias ocasiones los archivos. Tengo entendido que se quemó el archivo de registro civil y bueno, parece que también se quemó en algún momento La casualidad. Ah. La casualidad. y también se quemó en algún momento el archivo del templo, pero a mí me llama mucho la atención porque para poder hacer rastreos de documentos tenemos que acudir precisamente a los archivos y si se han quemado, pues estamos en estado de indefensión. Sí, pues les decía, es una lástima que toda esta información tan antigua se haya perdido. Volviendo un poco también a la cuestión económica, se me pasó pues mencionar esta situación, por ejemplo, del pulque. Ok, Tolimán desde hace mucho pues ha producido pulque, es una zona en la que se ha producido pulque, y otro, Pablo, y muy buen pulque. San Pablo, el mejor pulque de la región, ¿no? Comentan que pues está muy bueno, que se elabora un buen pulque en San Pablo y esa es una situación. También, por ejemplo, en el caso de producción de quesos, San Pablo, Ajá. hay un documento que me parece muy interesante de unas cartas de don Ezequiel Montes. Ajá. Cuando estaba en la Ciudad de México, se comunicaba con sus parientes y mencionaba a don Ezequiel Montes que le mandaran quesos, pero de la hacienda de San Pablo. No decían de otra hacienda, o sea, específicamente de la hacienda de San Pablo, porque decía que eran quesos muy buenos. Entonces era como una solicitud que él hacía, que le mandaban específica, sí, de San Pablo, si no, no. Entonces también la producción de quesos, y eso creo que también sería importante, ¿no? Destacar que dentro de todas estas actividades culturales que se realicen en el municipio, algo muy importante y que es un ingrediente dentro de nuestra gastronomía, que son las gorditas, ¿no? Es un ingrediente importante dentro de nuestra gastronomía local, pues son las gorditas. Y cuando se debate sobre el origen de las gorditas no, son de Colón, son de Bernal, son de Tolimán,
Lo que yo quiero mencionar al respecto es esta situación, precisamente relacionándolo con la economía de Tolimán. Ajá. Tolimán, bueno, Colón formaba parte de Tolimán, Cuando era tolimanejo, ¿no? cuando era tolimanejo y formaba parte de Tolimán. Digamos que, pues, si se inventaron en Colón, pues todavía formaba parte de Tolimán. Para el caso de Bernal, Bernal se funda hasta ya los 1600, entonces ya muy probablemente ya estábamos haciendo gorditas 100 años antes, tal vez, entonces, o 70 años por lo Que menos. la gorrita es bien práctica, es como nuestra versión de la torta en México, que le meten de todo, pues acá las gorditas le metemos de todo, ¿no? Y están buenísimas. Y son buenísimas. Las mejores gorditas de la región son tolimanenses. Vengan a probarlas. Las gorditas, o sea, no es por hablar mal de otras cuestiones, pero siento que a veces, muchas veces se privilegia más el hecho de vender que realmente que haya calidad, ¿no? Entonces, a veces siento que en algunos otros lugares no se le da tanta importancia a la calidad. Y aquí en Tolimán, pues como es más local, siento que todavía hay esa parte de que se privilegia la calidad por encima del negocio. Alan, personajes históricos trascendentales de Tolimán, personajes tremendos de la historia, digo, aparte de nosotros, personajes tremendos de antes. Don Pedro Berrio. ¿Quién es don Pedro Berrio? Ustedes se preguntarán. Conozco. Don Pedro Berrio era el cura de Tolimán al momento que se empieza a dar este proceso histórico de la independencia. Don Pedro Berrio es así como nuestro Miguel Hidalgo a nivel local. Ajá. Las sospechas por parte el ejército realista, de los partidarios del gobierno español, que pues estaban defendiendo que no se independizaran, que estaban combatiendo a los independentistas, mencionaban y sospechaban que pues estaba coludido con los independentistas locales de aquí de Tolimán. Ya lo tenían ubicado, pues. Sí, porque hay un documento que menciona, ¿cómo es posible que no le haga nada cuando sale? O cuando sale del templo. De hecho, hay un documento también que menciona que tiene que salir de aquí del templo de Tolimán y trasladar los servicios religiosos a San Pablo, porque decía que la parroquia estaba ocupada por los realistas, por los que estaban defendiendo al gobierno, ¿no? Exactamente, al gobierno español. Y entonces menciona a don Pedro Berrio que se tiene que ir a San Pablo porque no había este decoro para las actividades religiosas. Entonces, muy probablemente sí estaba coludido con las causas independentistas. Entonces, creo que don Pedro Berrio sí es un personaje importante dentro de este tema de los personajes históricos del municipio de Tolimán. ¿Algún otro personaje, Alan? Otro personaje importante, pues sin duda alguna, don Taurino López. Don Taurino López, sí, Tremendo. tiene que mencionarse don Taurino López cuando hablamos de personajes históricos de nuestro municipio. Él fue presidente municipal en 2 ocasiones y él fue presidente cuando todavía Peñamiller precisamente formaba parte de Tolimán. De hecho, se supone que él muere en esa zona de allá, ¿no? ¿Cómo fue su vida o una semblanza de su vida y cómo fue su final, Alan? ¿Y por qué se dieron las condiciones para que ocurriera eso? Estamos hablando de un periodo posrevolucionario, Exactamente. un periodo en la que este discurso agrarista es muy importante para ganar adeptos en cuestiones políticas, ¿no? Entonces, don Taurino López sabe cómo jugar con esta situación política y pues cae exactamente en esta coyuntura. Y mucho de lo que se le critica o mucho de lo que está en la memoria colectiva del municipio de Tolimán es que precisamente pues era anticlerical. Es correcto. Pero es que tenemos que entender que la historia no es una historia de buenos y malos. O sea, son personas que vivían en un contexto histórico y que nosotros pues no podemos juzgar, ¿no? O sea, la cosa se ve, ¿Cómo eran, no? sí, se ven influenciados por su contexto sociocultural. Y en este caso, me pongo a pensar en esta situación que sí, precisamente una situación anticlerical que viene desde el mismo gobierno. O sea, no es como tal Que a él se le ocurrió. que se le ocurrió, no, sino que también pues estaba siguiendo pues órdenes a la vez. No era del diablo. No, nada del diablo, solo está ahí. Ya las reglas que le dictas. Sí, sí, sí. Entonces, pues hay que también tratar de entender eso, que la historia no es una situación de telenovela, ¿no? Que el villano, el bueno,
sino que tratar de entender al personaje histórico dentro de su situación histórica. Entonces, más allá de ver a don Taurino López como el mismísimo diablo y que hacía todas esas situaciones que muchas personas comentan y que pues realmente no tenemos como tampoco registro o que sabemos a ciencia cierta, pero pues no tenemos que tampoco juzgarlo, ¿no? No es porque defienda. eh, si yo estuviera dentro de esa situación que se cuenta, por supuesto que me voy a indignar lo que está haciendo, Sí. por supuesto. Pero lo que a nosotros nos respecta no es juzgar, más allá es analizar el contexto sociocultural que le toca vivir a don Taurino López. ¿Cómo se vivió la independencia aquí en el municipio, Alan? Sí, como bien dices, muchas veces pensamos que todos estos acontecimientos que suceden a nivel nacional no tienen un impacto en lo local, pero algo muy importante es que Tolimanti sí tiene una participación importante dentro de este proceso de independencia y podemos situar como el inicio de la independencia en 1811. Aquí en Tolimán empiezan como las primeras acciones militares, pero detrás de ello hay algunas causas importantes, sobre todo causas de índole de agravios. Tenemos que situarnos para entender como los antecedentes y pues algunas causas que propiciaron la independencia aquí en nuestro municipio. Es el año de 1806. Hay algunas situaciones de problemas con la hacienda de Ajuxitlán. La hacienda de Ajuxitlán en ese momento llegaba hasta lo que actualmente es Panales. Panales pertenecía a la hacienda de Ajuxitlán. Ok. Entonces, la población de San Miguel, como con esta situación de, es que Panales, esa parte es de nosotros de San Miguel, y entonces, pues, ¿por qué no? Y como que la toman a la mala. Ok. Esto le sirve como justificación a los administradores de la hacienda de Ajuxitlán para ir a quejarse ante el corregidor de esa época. En esa época todavía no estaba Miguel Domínguez, lo habían suspendido de su cargo por unas situaciones que ya posteriormente podemos comentar, pero bueno, no es todavía Miguel Domínguez. Y el corregidor manda a hacer una campaña punitiva, incursione aquí en Tolimán, y pues como escarmiento, ¿no? En esta situación de que quema jacales, destruye casas, le derrumba capillas. Sí, una situación totalmente alarmante. De hecho, también dentro de las tristes y penosas situaciones que ocurren, es que una mujer, una señora de aquella época aborta, o sea, por la situación. O sea, entonces fueron hostilidades, y estas hostilidades que ocurren en 1806 van de abril a octubre. O sea, es este periodo de hostilidades. Después, pues sí se soluciona la situación, se calman las aguas, pero tenemos este antecedente de esta situación de, pues sí, estas afrentas directas, ¿no?, a la población de Tolimán en esta situación en 1806. Otra cuestión importante que valdría la pena mencionar es una situación que conocemos como la consolidación de vales reales. ¿Qué es esta situación? De 1805 a 1809, España está teniendo crisis económicas muy importantes a raíz de todas las guerras que está librando en Europa. Entonces, trata de conseguir dinero y dice, ¿cómo vamos a conseguir dinero? Pues vamos a pedirle a las personas allá en el continente americano que nos envíen todo lo que cofradías de los pueblos de indios, que Solimán era un pueblo indio, y no en el sentido peyorativo, o sea, así era jurídicamente, les decían, así era el estatus jurídico. Y todo eso, pues Tolimán envía pues también cantidades, se ve afectado por esta situación. Entonces es como un préstamo forzoso, que no es que quieras o no quieras, es que el rey te está diciendo que le envíes dinero y le tienes que enviar el dinero. Entonces creo que esos dos son antecedentes muy importantes para entender el descontento que está viviendo el municipio de Tolimán. Bueno, en ese momento no era municipio, pero Tolimán, para verse involucrado en esta cuestión de la guerra de independencia. Ajá. Y algo también muy importante es mencionar que, pues sí, ya para 1811, al estallar la guerra de independencia, vienen algunos actores ajenos. Aquí como tal no he encontrado documentación de que de aquí se haya como
iniciaron la causa independentista, vienen más de esta zona de Hidalgo a hacer como incursiones militares y se le une a la población de Tolimán. Estas acciones militares pues van desde 1811 hasta 1817. Es esta cuestión de control del territorio, porque Tolimán era un punto estratégico, porque este paso entre lo que es el actual estado de Hidalgo, pasando por aquí a la sierra de Jichú. Entonces, controlar, Y empieza todo sí, ¿no? Ya. sí, controlar Tolimán era como tener el control de toda esta zona de la Sierra Gorda, queretana y de esta Sierra Gorda de Guanajuato. Entonces era un punto muy importante para ambos bandos. Entonces quien controlaba Tolimán pues tenía un control importante dentro de la región. Y algo que me gustaría mucho mencionar de este proceso histórico es la batalla que le he denominado la Batalla del Calvario. Ocurre en 1811, febrero de 1811, en la que se enfrentan 4,000 insurgentes de aquí de Tolimán, de Peñamiller, de Bizarrón, contra 120 soldados realistas. Es una victoria aplastante. El bando que gana es el bando que tiene menos. Sí, o sea, ganan los realistas. Ganan los realistas, a pesar de que tienen, de que tienen 120 soldados Pero están más. y unas decenas de vaqueros de las haciendas circunvecinas. Ajá. Y sí, efectivamente, pues me imagino que tenían más armas, estaban mejor organizados, era un ejército pues ya más profesional. Entonces, pues sí logran repeler esta agresión, esta batalla que le he denominado la Batalla del Calvario. Mencionan las crónicas que desde el Calvario estaban los insurgentes, allá estaban pues vigilando y que pues entran a romper el cerco militar, ¿no? Y hay este enfrentamiento. De hecho, pretendían irse a San Pablo y dice, pretendíamos ir a destruir San Pablo porque se lo merecen. Entonces, como que eso ya los detiene un poco, pero pues sí, o sea, es una victoria realista a pesar de que eran no más de 500 Ajá. personas Zonas. contra 4,000. Que claro, muy probablemente 4,000 es un número para exagerarlo, ¿no? Y a lo mejor no eran tantos, pero eran muchos. Sí, 3-1 y le Claro, sí. Pero sí, o sea, es esta victoria realista en este episodio. ¿En qué año fue eso? 1811. Híjole. Hablando de batallas y de encuentros, he escuchado en repetidas ocasiones el chisme local. Se dice que el oro de Maximiliano de Habsburgo está en Tolimán, que cuando venía huyendo, que pasó por aquí. He tenido muchos amigos o conocidos que han salido a buscar a la cañaba oro. Gente loca, güey. Ya va de untarnos otro tipo de. Tengo dudas y yo creo que es bueno hablar sobre estas cosas porque conozco mucha banda que sí se ha ido a buscar oro para allá. La versión que yo tengo y que se cuenta más como entre los cronistas, es que ya en el sitio de Querétaro, ya estamos hablando de 1867, cuando ya pues tienen preso a Maximiliano, un último intento por tratar de salvar al emperador, pues es que Rafael Olvera, un militar muy cercano a Tomás Mejía, es pues así su mano derecha, por así decirlo, recauda dinero de esta región de la Sierra Gorda y va en busca como de auxiliar en lo que se pueda, ¿no? A ver para qué sirve el dinero que recaudemos. Y se dice que en algún punto se pierde el dinero. Hay versiones que dicen que se pierde en Bernal, cuando pasaron por Bernal. También hay unos que mencionan que en la parte de acá de lo que es Colón, no recuerdo si es en la hacienda de lo que hoy es La Esperanza. Es en esa parte donde pues se pierde el dinero, pero sí he escuchado esta leyenda del oro de Maximiliano. Sí. Es que por cierto fue a dar allá por Sudamérica, ¿no? También hay otra versión de Custo Armas, Custo Armas que se va hacia a Centroamérica, que de repente aparece un personaje blanco con los rasgos de Maximiliano y que no saben de dónde viene y que se va a El Salvador, en esta parte de Centroamérica. Que escribe igual que Maximiliano.
y que tiene como objetos personales de Maximiliano según la leyenda. ¿La casualidad? La casualidad. Pero sí, o sea, sí, lo cierto es que el Segundo Imperio como que se ha alimentado muchas leyendas, ¿no? Parece como también este cuento de hadas, en la que viene un príncipe europeo y una hermosa emperatriz belga a gobernar México, ¿no? Desde tu experiencia, desde lo que tú has visto a través de la historia, ¿cómo ves a Tolimán en el futuro cercano, en el futuro actual? ¿Y hacia dónde crees que van a ir los esfuerzos históricos de nuestro municipio, Alan? Pues algo importante a destacar, sin duda alguna, es esta situación de que nuestra población, nuestro Tolimán, somos personas muy resilientes. Pensemos en esta situación de un contexto geográfico muy adverso, en el que a pesar de la escasez de muchas situaciones, de un suelo no tan fértil, de condiciones pues, de semidesierto, ¿no? En la que no se puede producir grandes cantidades de ciertos productos agrícolas o Claro. de otra índole. Y que no somos la lacandona, ¿no? Sí, claro, tenemos muchas necesidades, pero siempre salimos avante, ¿no? Siempre tenemos este tesón de echarle ganas. Eso es algo que destacamos. Me decían, tuve la oportunidad de trabajar en Querétaro una vez como jardinero con un amigo, un familiar de un amigo, y me decía, la gente de Tolimán es bien chambeadora. Y creo que siempre es como esta situación de que en Querétaro nos reconocen como personas muy trabajadoras, muy capaces, que no nos rajamos. Sí. Entonces, eso es algo que destaco mucho de nuestra gente aquí de Tolimán, que somos chambeadores, que no nos rajamos, que siempre vamos para adelante. Pero siento que también tenemos mucho todavía que explotar en cuanto a los elementos, sobre todo culturales. Tenemos una riqueza importante de elementos culturales y creo que no se han explotado lo suficiente. Tenemos mucho potencial y creo que por ahí podemos empezar a aprovechar toda esta riqueza para el desarrollo de nuestro municipio. Ha sido un gusto estar hablando de estos temas, Alan, porque efectivamente, como lo hemos comentado y como ya lo hemos tenido en pláticas, más allá de lo que estamos grabando y de lo que estamos diciendo en este momento, Tolimán es un lugar inmensamente rico en situaciones culturales, en situaciones religiosas, pues tan solo la fiesta de San Miguel, la fiesta del Divino Salvador, la Semana Santa aquí en el municipio y N cantidad de fiestas que tenemos allá en San Antonio, el Día de los Nopales. O sea, digo, hay mucho que ver en el municipio y todo esto se va construyendo a través de la rama que precisamente tú estudias, Alan, que es la historia. Y pues el día de hoy te agradecemos mucho que estés aquí en este primer programa de Radio Tour. Vamos a mantener este programa pero a lo largo del tiempo, esta periodicidad, invitando a personas del municipio que como tú, pues están haciendo cosas muy chidas, la están rompiendo y nos están enseñando cosas que ni siquiera entendíamos del municipio. Y pues a mí me da mucho gusto porque seguramente va a ser eco en la mente de alguna de las personas de nuestro pueblo, Alan. Pues primeramente agradecerte que me hayas dado la oportunidad de estar presente en este primer episodio que, como dices, has grabado muchas cosas antes, pero esperemos que este formato que sea muy provechoso y sobre todo pues mucho éxito. Creo que es importante que haya espacios como este en los que podamos expresarnos pues ciudadanos como tolimanenses, exacto, y tratar de dar a conocer todo lo bueno que tiene nuestro municipio. ¿Qué le diría a las personas de su historia? Es que nos sintamos orgullosos de que somos tolimanenses, la neta, de que tenemos una cultura impresionante. Te agradecemos mucho, Alan, por venir a esta primera entrevista de este nuevo formato que estamos manejando en la página para que todas y todos ustedes estén informados sobre las historias de vida de los principales agentes de nuestro municipio de Tolimán. No sé si quieran agregar algo extra. Si tienen alguna duda, queja o sugerencia, déjenla en los comentarios. Por favor, Alan va a regresar y va a solventar todas sus dudas en otro momento. Sí, esperamos que no sea la primera ni la última vez última. que me inviten. Sí, claro. Y pues sí, ahí como dice el buen Martín, ojalá que nos dejen sus comentarios si hubiera y para pues resolverlos en una próxima entrega, en un próximo episodio de Radio Tule, el lugar donde se recoge la crítica. Eso es todo, chicos. Muy Bardén. Porque fuerte no soy.